Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Vamos a iniciar las clases, en realidad el curso de Química General para el grupo D, ya que no lo pudimos hacer el día lunes porque no teníamos las listas de los estudiantes inscritos en este grupo y además hemos formado un grupo en función a una lista que nos hicieron llegar, pero en la cual faltan los teléfonos o los números de celular de varios de los jóvenes que seguramente no aparecen en el grupo de WhatsApp generado. Y si estos jóvenes son amigos de ustedes, por favor pídanles que pasen su número al grupo de WhatsApp para que puedan aparecer y recibir los mensajes que se envían por este grupo de WhatsApp. En unos instantes más les voy a mostrar un código del Classroom para que en el Classroom también puedan recibir bibliografía, puedan ver tareas, puedan disponer de algún material donde haya problemas, ¿ya? O algunos artículos teóricos y, por qué no, bibliografía también. Ya, y eso lo vamos a hacer en un instante. Inicialmente, les voy a mostrar, nos vamos a presentar, ya, darles la bienvenida a todos ustedes a este grupo de Química General, que esperamos que al final del semestre, ya seguramente mediados o la tercera semana de diciembre, pues podamos decir, por un lado, que han aprendido, que conocen algo de estas bases de química y que además también tienen una nota buena de aprobación. Ya tiene que haber un equilibrio entre lo que vamos a aprender y la nota. Pueden darse, y han habido casos que aprueban con notas muy altas, pero con un total desconocimiento de la materia. A veces cuestión de suerte, ¿no ve? Justo lo que habíamos estudiado nos preguntan en el examen, o también al otro extremo, lo que no habíamos estudiado, lo que no habíamos podido estudiar, nos preguntan en el examen. Ustedes ya tienen experiencia, supongo que la mayor parte de los estudiantes del grupo son procedentes de un curso preuniversitario, o porque no son procedentes también de otros grupos de química del anterior semestre, y ya tienen experiencia en su preparación y en el estudio. Ya, el que les habla, ya, mi nombre es Miguel Velázquez Cejas, soy ingeniero químico, ya, con maestría en auditorías ambientales, maestría en ciencia y tecnología, un diplomado en seguridad, defensa y desarrollo, y aparte, desde luego, de un diplomado en educación superior que me permite ejercer la docencia universitaria, y soy docente titular de Química General. ¿Ya por qué les nombro estos grados académicos que alcancé? Porque seguramente van a notar cierta tendencia a hacer comentarios ambientales y a hacer comentarios también de ciencia y tecnología en el desarrollo de la materia. Ya, básicamente, aquí está mi nombre, Miguel Velázquez Cejas. Vamos a hablar del programa, ya que se los muestro enseguida. Ya, ahí tenemos el programa, todavía están ingresando algunos estudiantes, los voy a dejar ingresar. Ya, ¿por qué espero que ingresen? Porque tenemos alrededor de 150 estudiantes en este grupo. Ya, y si participaran más de 100 estudiantes, pues tengo que abrir otra aula, ya, otra aula virtual, para que puedan ingresar los excedentes a 100 estudiantes. Ya, por el momento no tenemos esa dificultad y podemos continuar trabajando solamente con un aula. Y entonces aquí tenemos
el programa con el cual vamos a trabajar y vamos a comenzar con un capítulo de estado gaseoso que desde luego en este programa hay temas que ustedes ya han visto en un curso anterior y, por ejemplo, la ley de Dalton de las presiones parciales, han hablado de gases húmedos, la diferencia entre lo que es un gas y vapor, también han hecho comentarios, lo que es el gas húmedo, lo que es la humedad relativa, lo que es la humedad absoluta, y vamos a comenzar a desarrollar esta materia desde este punto 1.6, que se refiere a la teoría cinética de gases, ¿ya? Que nos va a hablar, entre otros subtítulos, de la velocidad con la que se mueven las moléculas gaseosas. Vamos a plantear la ecuación fundamental de la teoría cinética de gases. Vamos a hacer una pequeña deducción sobre esta ecuación fundamental, ya que a diferencia de lo que vieron en un curso anterior y que se refería a las proporcionalidades, les decían, por ejemplo, a mayor presión, menor volumen, ¿no ve? A número de moles y temperatura constantes, a mayor presión, menor volumen, y eso les permitía escribir ecuaciones de proporcionalidad, que la presión es inversamente proporcional al volumen, y de ahí deducían, por ejemplo, la ley de Boyle, o la ecuación de Boyle. Aquí vamos a hablar de conceptos de física, sobre todo de física, ¿sí? Leyes físicas que nos van a permitir llegar a una ecuación fundamental de la teoría cinética de gases y que nos plantea las mismas ecuaciones que ya han conocido, ¿sí? Boyle, Charles, etc., pero planteada ya desde un punto de vista mucho más técnico, no tanto de proporcionalidad o visión del experimentador, del investigador, sino fundamentalmente con leyes físicas que justifican todas las ecuaciones que ustedes han visto con anterioridad y se refiere a esas proporcionalidades. Desde luego aquí vamos a generar esa ecuación en forma general y vamos a poder analizar que cada una de las ecuaciones que ustedes vieron en un curso anterior relacionada con gases ideales, pues tiene su justificación también técnica. Ya vamos a hablar de lo que es la temperatura y su significado, qué medimos cuando medimos la temperatura. Ya en un primer concepto les dicen la temperatura es una medida del caliente o frío, ¿no ve? Pero vamos a hablar de otra definición algo más técnica. Ya vamos a hablar de la teoría cinética. Ya se ha saltado. Ya enseguida volvemos acá. Ya. La teoría cinética y la ecuación de estado, lo que se refiere también a que la presión por volumen igual a nRT, también se puede plantear a partir de esta teoría cinética. Es más, lo primero que vamos a hacer es plantear esta ecuación de estado para después, a partir de esa ecuación de estado, generar las otras ecuaciones que son de su conocimiento. Vamos a hablar de dos fenómenos, que suceden en la fase gaseosa, lo que es la efusión y lo que es la difusión. Por ejemplo, cuando se rompe un vidrio de los vidrios cuando se rompe un foco, el vidrio de un foco, de estos focos que no son ahorradores, de los focos incandescentes, ¿sí? Sentimos que en esa rotura hay hasta un ruido, ¿no? Vamos a explicar por qué se presenta ese ruido. Y el otro fenómeno, la difusión. Por ejemplo, en estos días en nuestra ciudad, o en la ciudad de La Paz en particular, ya ha habido movimientos sociales de los señores de ADEPCOCA y la policía utiliza, ¿no ve?, gases lacrimógenos, y esos gases lacrimógenos pues se difunden en el aire. Y ese es un fenómeno de difusión que también lo vamos a explicar y vamos a hablar de este señor, de Graham, que nos va a plantear una ecuación también basada en la teoría cinética, que nos va a plantear una ecuación para evaluar la velocidad con que se mueven los gases. En el caso de el ejemplo local que estamos tomando con relación a los gases lacrimógenos, ¿sí? Podríamos evaluar a qué velocidad se mueven esos gases. También vamos a hablar de lo que es la difusión y la trayectoria libre media. Ya la difusión ya hemos indicado el movimiento de un gas en otro gas,
el movimiento del gas lacrimógeno en el aire. Y después, para acabar este capítulo, vamos a hablar de gases reales y fundamentalmente vamos a hablar de una ecuación que refleja o que se representa o que puede evaluar el comportamiento de los gases reales, que es la ecuación de Van der Waals, con el recordatorio de que cuando hablaban de gases ideales, pues decían que para que un gas se comporte idealmente y pueda utilizar mi ecuación de estado, presión por volumen igual a nRT, ¿sí? Los gases tienen que estar a bajas presiones y altas temperaturas. Bajo esas condiciones, bajas presiones y altas temperaturas, los gases tienen comportamiento ideal. Pero si trabajo con gases que se encuentran a altas presiones y bajas temperaturas, el comportamiento va a ser real. Y la ecuación de estado ya no me sirve, no me va a reflejar el comportamiento correcto de un gas, entre comillas, real. Y aparece una ecuación que es la ecuación de Van der Waals. Una de las ecuaciones que vamos a ver en esta materia, pero los estudiantes que tengan en los siguientes semestres el curso de físico-química, por ejemplo, ahí van a poder ver muchas más ecuaciones que reflejan el comportamiento de los gases reales. Ese es el primer capítulo que vamos a ver. Después, como ya hasta ahí completamos el estado líquido, perdón, el estado gaseoso, vamos a hablar de un estado líquido que también en su observación seguramente tienen alguna experiencia visual sobre el comportamiento de este estado líquido. Por ejemplo, en nuestra vida hemos visto lluvia, ¿sí? Hemos visto granizo, hemos visto un lago, hemos visto un río, ya hemos visto un vaso de miel, etcétera, o una botella con miel, y vamos a estudiar esos aspectos del estado líquido, fundamentalmente desde el análisis de dos parámetros, uno que es la tensión superficial de los líquidos y otro que es la viscosidad de los líquidos, aunque la viscosidad es una propiedad que se presenta en gases, líquidos y sólidos, pero vamos a hablar de la viscosidad de los sólidos, perdón, la viscosidad de los líquidos y la tensión superficial, que es solamente una propiedad de los líquidos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a querer tener intención de aprender acá? ¿Cuáles son las diferencias entre las propiedades de sólidos, líquidos y gases en un ambiente de comentario general? ¿Ya? Vamos a hablar de lo que es la cinética molecular de los líquidos, cuál es el movimiento principal. Seguramente ya vieron en un curso anterior. Recordarán que el movimiento más importante de los líquidos es el movimiento rotacional, a diferencia de los gases que tienen movimiento traslacional y a diferencia de los sólidos que tienen movimiento vibracional. Vamos a aprender una terminología sobre el cambio de fase que se refiere, por ejemplo, a la congelación, el paso de un líquido a un sólido, o cómo congela el agua, ¿no ve? En esta época de frío en nuestras ciudades y particularmente en la ciudad del Alto, se ha podido ver que el agua, por ejemplo, que podía haber en un recipiente en la casa, se podía congelar o se congelaba. Y ahí estamos hablando de un cambio de fase de líquido a sólido. De igual manera, cuando hacemos hervir el agua en nuestra caldera, ahí se va a generar vapor y estamos hablando también de un cambio de fase de líquido a vapor. Y vamos a definir todas las posibilidades de los cambios de fase que hay entre los tres estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gas. Aquí está, vamos a describir ya para los líquidos lo que es la evaporación, el paso del líquido a vapor, lo que es la condensación, lo que es el paso de vapor a líquido y lo que es la ebullición, el paso de líquido a vapor. Ya vamos a hablar de lo que son los diagramas de fase, es decir, para las condiciones de presión y temperatura. Para muchas condiciones de presión y temperatura, vamos a tener diagramas de fase. Y en esos diagramas de fase podemos identificar para cada par de valores de presión y temperatura en qué estado de agregación se va a encontrar una sustancia dada. Y vamos a hacer algunos cálculos
con lo que es la presión de vapor. Ya aquí vamos a hablar de una ecuación que nos permite evaluar la presión de vapor. Específicamente vamos a ver lo que es la ecuación de Clausius y la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y aquí está el contenido de la materia, una introducción sobre una explicación general del estado líquido, las características generales de los líquidos, una breve teoría cinética de los líquidos relacionada fundamentalmente con el movimiento rotacional que tienen los líquidos y las propiedades de los líquidos. ¿Sí? Entre esas propiedades, la densidad de los líquidos. Recordarán que cuando hablaban de densidad de gases, seguramente les han indicado que las densidades de los gases son menores y por eso es que la densidad de un gas se expresa en gramos por litro. En cambio, la densidad de un líquido, que es mayor, se expresa en gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Al igual que de los sólidos. Lo que les decía, una propiedad muy importante para los líquidos, la viscosidad. ¿Ya? La miel, ya pueden imaginarse o recordar más o menos el comportamiento que tiene, y vamos a hablar de esa viscosidad en este capítulo. También la tensión superficial, en el hecho de que alguna vez hemos visto, por ejemplo, un pequeño insecto caminando sobre una superficie de agua, una araña sobre una superficie de agua, y ese fenómeno está relacionada con la explicación de esta tensión superficial, que es la tensión superficial desde el punto de vista estrictamente físico-químico. Esta tensión superficial genera algo que también han debido ver, la acción capilar. Volvemos al programa. Ya estamos aquí. Ya, hay alguien que está con el micrófono abierto. Ya, seguramente ya lo ha cerrado, ya no hay ese ruido. Y volvemos a este capítulo, ya del estado líquido. La acción capilar, les decía, por ejemplo, un cabello es un pequeño tubo capilar. Tal vez han hecho experimentación con esta acción capilar en sus cursos de colegio. Cuando tubos muy delgados, por tubos muy delgados, podemos ver que colocando en un líquido, el líquido empieza a subir por el interior del tubo capilar. O también, ¿por qué no?, desde el punto de vista de la botánica, ¿sí? Es la alimentación de las plantas. La alimentación de las plantas se relaciona con tubos capilares. Si alguna vez ustedes pueden ver el tallo de una planta o la rama de una plantita, van a poder ver que tiene muchos tubos capilares por los cuales sube la savia a alimentar la planta. Ya los cambios de estado, fundamentalmente del estado líquido al vapor y del estado líquido al sólido. ¿Ya? ¿Cuál es esa relación energética entre las fases? El equilibrio líquido-vapor, que lo vamos a ver en el diagrama de fases, la presión de vapor, que también va a aparecer en el diagrama de fases, la relación entre presión de vapor y temperatura, ya un parámetro que ya han visto en un curso anterior porque les daban valores o por ahí les han mostrado una tabla en que para cada temperatura hay una presión de vapor y se referían específicamente al agua, ya, pero en forma general, para cada líquido, para cada temperatura se tiene su propia presión de vapor. Vamos a plantear una generalidad acá que nos permita llegar a la ecuación de Clausius-Clapeyron, que también está implícita en este capítulo. Ya vamos a hablar de una explicación de lo que es la presión de vapor a nivel molecular, ¿sí? Cómo entiendo la presión de vapor a nivel de átomos y moléculas o moléculas de la fase líquida, cómo se genera esa presión de vapor. Vamos a hablar del punto de ebullición, un parámetro muy relacionado con la presión de vapor, la ecuación de Clausius-Clapeyron y los diagramas de fase, y finalmente problemas en este capítulo. Ese es el segundo capítulo. Un tercer capítulo está relacionado con disoluciones y propiedades coligativas. Ya, soluciones o disoluciones significan lo mismo.
No se vayan a complicar si en algún texto ven como título soluciones y en otros ven como título disoluciones. Representan lo mismo. Y las propiedades coligativas, entendiendo las disoluciones también. Y vamos a manejar también el ejemplo doméstico, como el té que se toman o el café que se toman en la mañana o al atardecer en sus casas. Estamos hablando ahí de una solución o de una disolución. O la gaseosa que se toman después de un partido, cuando tienen sed o cuando tienen mucho calor. También ahí tenemos una solución, o el agua mineral, para los que les gusta el agua mineral. Ahí tenemos una solución. Ya básicamente una solución va a ser una sustancia que se disuelve en una masa fundamentalmente de agua. En todos los casos, o en la mayor parte de los casos, vamos a hablar de soluciones acuosas, de sustancias que se disuelven en el agua, aunque pueden haber algunos problemas específicos que utilizan otro líquido como medio de disolución. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser gasolina, puede ser éter de petróleo, puede ser benceno, etc. Y las propiedades coligativas, que son las consecuencias de que se produzca una solución. Ya cuando podemos ver en nuestras áreas rurales, por ejemplo, de que la gente caminante se lleva agua y se lleva azúcar. ¿Ya? Y llegando a un descanso, pues toma el azúcar, la disuelve en el agua, se prepara agua azucarada y toma esa agua azucarada con fines de recuperar seguramente energía. ¿Ya? Pero esa agua azucarada no es otra cosa que una solución. Pero la presencia de ese azúcar en el agua hace que el punto de congelación cambie de valor. Es más, un adelanto, el punto de congelación sea más bajo, ¿ya? El punto de ebullición sea más alto, es decir, el agua puede hervir a mayor temperatura, si estuviéramos en la ciudad de La Paz, a una temperatura mayor, 87 grados centígrados, y eso es lo que vamos a explicar en las propiedades coligativas, además del aumento o de la disminución, perdón, de la presión de vapor. Vamos a ver una ecuación y una propiedad que también seguramente la han visto en colegio, en sus cursos de ciencias naturales, ya que se refiere a lo que es la presión osmótica o la ósmosis. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Inicialmente vamos a hablar de lo que son las mezclas y las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Entre los objetivos específicos tenemos factores que favorecen el proceso de disolución, donde también tienen experiencia, ¿no ve? Por lo menos doméstica. Y son detalles que tendrían que empezar a fijarse para poder ir asimilando algún conocimiento teórico que se les pueda dar, por lo menos en esta parte de teoría. Seguramente en los laboratorios van a acompañar ese conocimiento teórico con práctica, pero también podemos ver esa experiencia, esa práctica en nuestras casas. ¿Ya? Cuando se preparan su taza de té, ¿ya? Un factor que favorece la solubilidad es la temperatura. Mientras más caliente esté mi té, mayor cantidad de azúcar voy a poder disolver. Cuando mi té se ha enfriado, puedo ver que si puse un exceso de azúcar, se va a quedar al fondo. Eso nos ha pasado muchas o algunas veces, casi a todos, porque estamos tomando nuestro té, nos ponemos a charlar, una charla tan entusiasta que se enfría nuestro té, y cuando vamos a tomar podemos ver que en el fondo hay azúcar, que aparentemente no se habría disuelto, pero es que hay una propiedad que es la temperatura que favorece la disolución. Mayor temperatura, mayor solubilidad; menor temperatura, menor solubilidad. Y si se enfría, pues voy a disolver menos y el azúcar que estaba disuelta se va a ir al fondo, va a aparecer como azúcar sólido. ¿Ya? Entonces, ese tipo de factores en las soluciones de sólidos en líquidos, básicamente sólidos en agua, en la mayor parte, en el 90% de los ejemplos, puede haber la excepción, les decía, por ejemplo, disolver en un compuesto orgánico, un sólido orgánico en gasolina.
¿ya? Las soluciones de líquidos en líquidos, referidas a, por ejemplo, cuando preparan un cóctel, el alcohol en un refresco, por ejemplo, en un gas, ¿sí? Y vamos a ver ese tipo de soluciones, ¿ya? Cómo afectan la solubilidad, la temperatura, lo que les decía, y el disolvente, ¿ya? Por ejemplo, si disuelvo azúcar en agua, se va a disolver, pero cuando coloco azúcar en gasolina, ¿sí? Que es otro disolvente, no se va a disolver, ¿ya? O coloco sal en agua, se va a disolver, pero si coloco sal en benceno, no se va a disolver. Entonces, el disolvente a trabajar también afecta la solubilidad, pero como les indicaba, la mayor parte del disolvente del que vamos a hablar en esta parte de la materia se refiere al agua. Es más, la mayor parte de las soluciones a nivel de producción industrial están relacionadas con agua. Ya todas las gaseosas que son soluciones se tienen como solvente o como disolvente el agua. Ya cuando nos compramos una gaseosa, la mayor parte de esa gaseosa, de ese refresco que estamos comprando, la mayor parte es agua, al cual le han adicionado algún colorante, algún saborizante, para darle su marca específica. El punto muy importante en este capítulo es el siguiente, dice expresar las concentraciones de las disoluciones. Vamos a aprender a calcular las concentraciones de las disoluciones en términos químicos y físicos, porque esperamos y se presenta a nivel mundial que cuando alguien que trabaja con una solución da un valor de concentración, ¿ya? El mismo ingeniero de otro país, que puede ser, por ejemplo, de Suiza, de Checoslovaquia, etcétera, ¿sí? Cuando le dé el valor de la concentración, tiene que tener la misma interpretación, ¿ya? O en nuestro país, si damos una concentración de un refresco, el ingeniero de Cochabamba o de Santa Cruz tiene que tener la misma interpretación. Si ustedes se fijan en las etiquetas de los refrescos, ahí más o menos puede decir, por ejemplo, que hay 50 gramos por cada, o por decir 20 gramos de azúcar por cada 200 centímetros cúbicos de refresco, ¿ya? Y si es un refresco estandarizado, ¿ya? Como por ejemplo la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, en cualquier lugar del mundo, ese refresco va a tener la misma concentración de azúcar, está estandarizado. Y por eso se hace importante de que conozcamos estas expresiones de concentración. Esta es la parte fuerte de este capítulo, porque inclusive en el examen ya van a haber problemas específicos con seguridad, van a haber problemas específicos, uno o dos problemas sobre evaluación de concentraciones. Y también con seguridad, frente a esas concentraciones, cuando hablamos de las propiedades coligativas o los cambios en los parámetros o el comportamiento que tiene una solución por la presencia de una sustancia que se ha disuelto, que se refiere a las propiedades coligativas, vamos a aprender a calcular, a hacer esas evaluaciones de esas propiedades. Y también en el examen con seguridad va a haber alguna pregunta relacionada con propiedades coligativas. Y vamos también a comprender al final lo que son las pseudo disoluciones o pseudo soluciones, que lo vamos a ver al comenzar el capítulo. Ya que es el contenido, la definición, lo que son las pseudo soluciones, ¿ya? Suspensión, coloides y emulsión, que son mezclas heterogéneas. Vamos a dar su explicación correspondiente. Vamos a hablar también de los componentes de una solución, que básicamente son soluto y solvente. En esta materia vamos a hablar de soluciones binarias, es decir, que haya un soluto y haya un solvente, ¿ya? Porque hay soluciones que tienen más de un soluto. Por ejemplo, el suero que se utiliza para algún tratamiento médico, ¿ya? Normalmente es una solución de sal y azúcar en agua, desde luego en agua muy tratada,
pero ahí ya no tengo solamente un soluto, yo tengo dos solutos, sal y azúcar. Pero en el curso solamente vamos a hablar de un soluto y un solvente. Vamos a hablar de la clasificación de las soluciones, cuáles son las unidades de concentración, la parte fuerte de este capítulo, las unidades físicas, las unidades químicas. ¿Ya? Vamos a hacer comentarios sobre la espontaneidad del proceso de disolución, ¿ya? El efecto de la temperatura en la solubilidad, hemos comentado esa parte, efecto de la presión en la solubilidad, ¿ya? Y cálculos con balances de materia en disoluciones y diluciones. ¿Ya? Estos balances de materia se refieren a que la masa de soluto más la masa de solvente, pues me da la masa de solución. Se refiere a una ecuación así de sencilla. Las propiedades coligativas, ¿sí? Que son los efectos de la presencia del soluto en un solvente, o si quieren la presencia de un soluto en agua, hemos dicho en forma general, vamos a utilizar el agua. En realidad el agua es un solvente universal, ¿ya? Y esas propiedades son el descenso de la presión de vapor, ¿sí? De la solución frente a la presión de vapor del solvente, y la ley de Raoult. Vamos a mostrar esa ecuación y vamos a hacer algunos cálculos de ejemplo. También vamos a tener un aumento del punto de ebullición, es decir que, y lo indicábamos así, que si tengo una solución en la ciudad de La Paz, donde me dicen que el agua hierve a 87 grados centígrados, pues si preparo una solución, esta solución va a hervir a una temperatura mayor a 87 grados centígrados. Pues esa solución también va a congelar a menos temperatura. Ya han debido escuchar de soluciones o elementos anticongelantes que se utilizan en los vehículos para que el agua de los radiadores no congele, porque si llega a congelar, tiene tal fuerza que puede romper el radiador, el sistema de enfriamiento del vehículo. Y por lo tanto, en nuestras ciudades de La Paz, El Alto, Oruro y Potosí, que son tal vez las más frías, por lo menos del país, ya se manejan esos anticongelantes debido a que esas soluciones hacen que el agua congele a una temperatura menor a 0 grados centígrados. Inclusive aquí vamos a aprender a calcular a qué temperatura congelaría determinada solución. ¿Ya? También vamos a hablar de la disociación de electrolitos, cómo se evalúan las propiedades coligativas para los electrolitos, por ejemplo el cloruro de sodio, qué comportamiento tiene cuando lo evalúo como a partir de una propiedad coligativa. ¿Ya? Y vamos a hablar de la ósmosis, el fenómeno que habíamos indicado, y la presión osmótica. Finalmente vamos a hacer algunos problemas. Hasta este capítulo viene un primer parcial. Ya, anótense. Aquí de este programa, capítulo 1, teoría cinética de gases, capítulo 2, estado líquido, y capítulo 3, soluciones y propiedades coligativas. Pues hasta ahí viene el primer parcial, que no les voy a dar todavía una fecha porque no me ha llegado el cronograma que maneja el curso básico, ya que el examen dan todos los grupos en forma conjunta. Pero también la instrucción que se tiene es que este examen parcial, este primer examen parcial, es presencial. Ya, desde luego, si las cosas siguen con contagios de este mal que nos ha tenido 2 años, complicándonos nuestras actividades, ya, esos exámenes presenciales pues van a ser con todas las medidas de bioseguridad. Y eso significa que ustedes tienen que ir con su mascarilla, tienen que llevar su alcoholcito, aunque igual al ingreso los van a desinfectar, y dar en ambientes bastante aireados. Más bien en el curso básico, para los que ya conocen y estuvieron por allá, pues tenemos aulas que pueden ser bastante grandes y pueden ser también muy ventiladas. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta primero que de estos 3 capítulos damos el primer parcial. Fecha a indicar posteriormente.
Después vamos a entrar a una segunda parte de la materia que se refiere al equilibrio. Básicamente el equilibrio químico y el equilibrio iónico. ¿Ya? El equilibrio químico, así como en el curso de física, en los cursos de dinámica, por ejemplo, hablan del equilibrio del sistema, ¿no ve? En un sistema de fuerzas se puede llegar a un equilibrio. Es más, ¿se acuerdan de la ecuación que dice, la ecuación de Newton, que dice sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración, pero en el equilibrio la sumatoria de fuerzas es igual a cero? Ahí hablan del equilibrio de características físicas. Aquí nosotros vamos a hablar del equilibrio químico relacionado con las reacciones químicas que tienen equilibrio, es decir, las reacciones que son reversibles, las reacciones que pasan de reactivos a productos, pero simultáneamente están pasando los productos a reactivos. Los productos están regenerando los reactivos. En ese tipo de reacciones se presenta lo que es el equilibrio químico. Vamos a hablar sobre las ideas básicas de este equilibrio químico. Vamos a definir también con fines de cálculo lo que es la constante de equilibrio y qué significa, ¿ya? Cómo calculo o cómo evalúo una constante de equilibrio. Vamos a hacer cálculos con esas constantes de equilibrio y las concentraciones de equilibrio que pueden tener estas reacciones. Y también vamos a identificar los factores que afectan este equilibrio. ¿Ya? Dentro de esos factores vamos a hablar del principio de Le Chatelier. Principio de Le Chatelier que no es, nos ayuda a predecir cómo se va a producir el cambio en el equilibrio, pero lo interesante de Le Chatelier es que nos plantea y nos da a conocer esos cambios en forma cualitativa. Es decir, ahí no vamos a hacer cálculos, solamente vamos a decir si mi reacción química va de izquierda a derecha, de reactivos a productos, o va de productos a reactivos. Nos ayuda a predecir de esa manera, que desde luego, acompañadas con el cálculo, nos permite justificar los valores que vayamos a determinar. ¿Ya? Dentro del contenido específico vamos a dar una pequeña clasificación de las reacciones químicas, fundamentalmente de lo que son las reacciones irreversibles y lo que son las reacciones reversibles. Vamos a hablar de lo que es la velocidad de reacción. ¿Ya? Vamos a hablar en función de esa velocidad de reacción lo que es el equilibrio y las propiedades del equilibrio químico, así como evaluar o determinar lo que es la constante de equilibrio y las unidades que pueda tener, cómo deduzco esa constante para una reacción dada y qué reglas tengo para poder evaluar esa constante de equilibrio. Aplicaciones de esa constante de equilibrio ya en términos de cálculos, de números, ya el predecir la dirección de la reacción, si va a ir de reactivos a productos o va a ir de productos a reactivos, los cálculos con esa constante de equilibrio, ya. Vamos a mostrar formas de expresión de la constante de equilibrio, ya, porque la constante de equilibrio puedo plantearla en términos de presión, en términos de concentraciones molares, en términos de fracciones molares, o inclusive otros parámetros relacionados con una reacción en equilibrio. Ya hablamos de la constante de equilibrio de presiones, constante de equilibrio de fracciones molares, constante de equilibrio en función del número de moles y los factores que afectan el equilibrio relacionados fundamentalmente con el principio de Le Chatelier, la evaluación cualitativa que les decía, sin números, solamente la calidad, ¿no ven? Sí, cómo se produce ese cambio. ¿Ya? Cambios en las concentraciones de reactivos y productos, cómo hacen que se desplace el equilibrio cuando cambio una concentración de un reactivo o un producto. ¿Ya? Los cambios, qué pasa cuando cambio el volumen de un sistema en equilibrio, qué pasa cuando cambio la presión de un sistema en equilibrio, qué sucede cuando cambio la temperatura del sistema, y además vamos a ver una ecuación adicional que es la ley de Van Hoff, que me va a permitir evaluar constantes de equilibrio a diferentes temperaturas. Finalmente vamos a hablar de catalizadores y vamos a también hacer algunos problemas. Ese es el primer capítulo del equilibrio, para después hablar de un equilibrio específico, que es el equilibrio iónico y que está relacionado con ácidos, bases y el equilibrio iónico.
Ya, este equilibrio iónico se presenta en soluciones que forman iones en solución. ¿Ya? Para hablar de equilibrio iónico necesariamente tengo que tener soluciones que forman iones en solución. Esas sustancias que forman iones en solución reciben el nombre de electrolitos. Y vamos a hablar de electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Aquí hay un error en esta transcripción. Electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Los fuertes, los que se disocian por completo, y los débiles, los que no se disocian por completo. ¿Ya? También hay ejemplos de estos electrolitos en sus casas. Un electrolito fuerte, por ejemplo, es el cloruro de sodio, que se disocia por completo, y un electrolito débil es el ácido acético o el vinagre, que también tienen en sus casas y que no se disocia por completo al formar la solución. Vamos a aprender a calcular las concentraciones de esos. El agua va a ser el disolvente universal y cómo participa en el equilibrio, cómo se produce una autoionización del agua, es decir, una molécula de agua genera H más y OH menos, ¿sí? Protones y oxidrilos. En función de esos protones y oxidrilos vamos a hablar de este parámetro muy importante para la producción, para la medicina, para muchos aspectos, pues el pH nos da un nivel de acidez o basicidad del producto. ¿Ya? Inclusive en el ser humano la sangre tiene su propio pH, la orina tiene su propio pH. Cuando vamos al médico y nota un cambio en el pH de alguno de estos líquidos, pues se da cuenta que debe haber algún mal que nos está afectando y toma las medidas para que este pH pues sea neutro. Aquí hablamos también de una constante de equilibrio muy particular, que es la constante de ionización. Vamos a aprender a calcular el pH para diferentes sistemas, para ácidos fuertes, ácidos débiles, bases débiles. ¿Ya? Y vamos a hablar también de una constante de producto de solubilidad para aquellas sustancias que no se disuelven. Por ejemplo, si colocamos el estuco en agua, ¿sí? Podemos ver que una pequeña porción de estuco en agua, podemos ver que ese estuco no se va a disolver, va a permanecer ahí como sólido en el agua. O una muy pequeña cantidad de ese estuco se va a disolver. Y vamos a hablar de ese equilibrio de sustancias poco solubles. Ya, en su contenido, propiedades de los ácidos y las bases, teorías sobre los ácidos y las bases. Son tres teorías: la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted y Lowry y la teoría de Lewis. Vamos a hablar de la fuerza relativa de los ácidos y bases, de los ácidos y bases fuertes y los ácidos y las bases débiles. La autoionización del agua, ¿sí? El producto iónico del agua y Kw, que es la constante de ionización del agua, el índice del ion hidrógeno o el potencial de hidrógeno, pH, el significado del pH. Vamos a mostrar una escala de pH donde se evalúan las sustancias ácidas y las sustancias básicas, una relación entre pH y pOH, que nos va a ayudar muchísimo en los cálculos, la evaluación del pH de diferentes sistemas ácidos y básicos, los ácidos fuertes, las bases fuertes, los ácidos débiles y las bases débiles. Y también de sales, ¿ya? Como el cloruro de amonio, por ejemplo, o el acetato de sodio, que no siempre son neutros pese a ser sales. Vamos a hablar de lo que son los ácidos y las bases conjugadas. Vamos a hablar de soluciones amortiguadoras, ya que también se utilizan muchísimo en la industria farmacéutica, y también podemos pensar que son sustancias que regulan el pH o no generan cambios apreciables del pH. Por lo tanto, en la industria farmacéutica, un medicamento que nos servimos o que tenemos que tomar y llega a nuestro estómago, sencillamente tiene que tener un comportamiento de solución amortiguadora, nuestro ácido clorhídrico que tenemos en el estómago para generar la digestión,
¿ya? Para que ese medicamento pues no cambie sus propiedades y actúe como tiene que actuar en la regularización de la salud de las personas. Ya vamos a hablar de mezclas de ácidos y bases, lo que es la neutralización. Seguramente en laboratorio van a hacer esta parte de neutralización. Aquí vamos a ver como teoría. Vamos a ver mezclas de ácidos, mezclas de bases y lo que son curvas de titulación y finalmente el producto de solubilidad para las sustancias que se disuelven muy poco. De estos dos capítulos, de equilibrio químico y equilibrio iónico, vamos a dar el segundo parcial. Un tercer parcial, vamos a comenzar con el capítulo de electroquímica, un capítulo muy interesante, que también ustedes pueden visualizar en su vida diaria. Por ejemplo, el celular que manejan, pues tiene una batería, y el funcionamiento de esa batería, la generación de electricidad de esa batería, fundamentalmente es por electroquímica. ¿Ya? Dentro de estos aspectos de electroquímica, las A, las AA también son productos electroquímicos. O las joyas que tienen un arete, por ejemplo, dorado, un anillo dorado o un anillo plateado o un instrumento cromado, etcétera, son productos de la electroquímica. Y básicamente la electroquímica, aquí lo vemos como un capítulo. Hay otras carreras, ¿ya? Por ejemplo, los químicos van a ver una materia específica de electroquímica. Los mecánicos, cuando vean aspectos de corrosión, la corrosión de los metales es un fenómeno electroquímico, también van a ver ahí ampliamente esta teoría. Aquí vamos a dar algunas bases sobre lo que es la electroquímica y vamos a aprender a manejar la terminología electroquímica, el comportamiento de los electrolitos en la solución. Vamos a hablar de las leyes de Faraday para los procesos de electrólisis. Estos procesos son los que generan los dorados, los cromados, los plateados, los niquelados o cualquier otro baño metálico que podamos pensar. Ya la electrólisis se refiere a ese tipo de baños que recubren materiales. Y que también tiene mucha aplicación o algunos ejemplos. Ya en nuestras entradas, antes las señoras, sobre todo las señoras, bailaban con joyas que eran de oro puro. Y eso generó ambientes delictivos donde podían ser sometidas a algunos robos. Es más, han debido ser sometidas a algunos robos, de tal manera que los criterios han cambiado y ahora las señoras que bailan con joyas son solamente joyas bañadas en oro. Y esas joyas bañadas en oro no son otra cosa que la electrólisis. ¿Ya? Ya procesos de refinado y electrodeposición. Ya esta electrólisis básicamente es electrodeposición de metales, el dorado, el cromado, niquelado, plateado, etc. Y también el funcionamiento de las celdas electrolíticas. Esas celdas electrolíticas son las pilas AA, las baterías que tienen en su celular o la batería que tienen en la computadora con la cual están trabajando. ¿Ya? Estas básicamente son las pilas. A un conjunto de pilas se les llama baterías. Ese conjunto de pilas, una batería puede servir para que un vehículo se mueva o tenga energía eléctrica, puede servir para que un avión también pueda. ¿Sí? La luz, por ejemplo, en los aviones se genera a partir de baterías. Y actualmente en el país se está hablando de las baterías de litio, ¿no ven? Ya en la intención de explotar el Salar de Uyuni con el litio y que este litio pueda servir para generar baterías, parte de la electroquímica. Y el contenido de este capítulo dice la corriente eléctrica. Vamos a hacer un repaso sobre lo que es la electricidad, las unidades eléctricas, qué tipo de conductores tenemos, ¿ya? ¿Cuál es la resistencia de un conductor? Ya vamos a hablar muy rápidamente de lo que son conductores electrónicos, la conductividad de los electrolitos. ¿Ya? Esta parte también es importante porque
es un complemento a lo que es la electroquímica. De la electroquímica hemos hablado, electrólisis, pilas, pero además viene acompañado de lo que es la conductividad. Lo que es la conductividad equivalente y la conductividad equivalente límite. Las leyes de Kohlrausch, ya la relación de Arrhenius, el grado de ionización que puede evaluarlo desde el punto de vista electroquímico, las teorías de la disociación iónica, las celdas galvánicas y electrólisis, ¿ya? Los dos aspectos que habíamos hablado inicialmente, aspectos generales y las leyes de Faraday, aunque en este programa está pareciendo desordenado, ¿ya? Pues al desarrollar la materia misma, el capítulo mismo, lo vamos a ordenar. Un segundo capítulo de esta parte de la materia es comprender el primer principio de la termodinámica y la termoquímica. La termodinámica relacionada con la energía es muy importante para el ser humano. Ustedes tal vez si escuchan las noticias en este momento, debido a la Ucrania, ¿sí? Y las medidas que tomaron los países europeos de poner sanciones a Rusia, y Rusia también pone sus sanciones a los países europeos, ha bajado la exportación de petróleo, y básicamente ahí se tiene aspectos energéticos. ¿Ya? Esas crisis son generadas por aspectos energéticos, ¿ya? A tal extremo que los países europeos están buscando países, entre ellos Colombia, de donde puedan importar carbón para generar su energía. ¿Ya? Otro aspecto importante y ambiental es la energía nuclear, por ejemplo, que genera grandes cantidades de energía. Ya, en este capítulo vamos a hablar de la terminología de la termodinámica, ¿ya? Termodinámica que se refiere a cómo se mueve la energía. Vamos a hablar de funciones de estado con una base matemática de qué es una función de punto y qué es una función de línea. ¿Ya? Funciones de estado que son funciones de estado termodinámico. Vamos a comprender el primer principio de la termodinámica y vamos a realizar cálculos de lo que es el calor. Previamente vamos a conocer el concepto, el trabajo, concepto que ya conocen de su curso de física, los cambios de entalpía, también vamos a hablar de del concepto de entalpía, el cambio de energía interna, vamos a hablar del concepto de energía interna para diferentes procesos. Y aquí un señor Hess, la ley de Hess y su uso en las reacciones químicas. La ley de Hess nos permite hacer evaluaciones energéticas fundamentalmente en reacciones químicas. Ya hay un contenido bastante largo en esta termodinámica. Ya dice naturaleza e importancia de la termodinámica, lo que es la energía, unidades de energía y su clasificación, lo que es el calor y lo que es el trabajo, lo que es el calor sensible y el calor latente, algunos términos termodinámicos adicionales, lo que es sistema, ¿ya? O sea, que me parece que eso ya han visto en un curso anterior, por ahí se acuerdan de lo que es sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado, ¿sí? Que viene en la clasificación de los sistemas, definiciones termodinámicas, propiedades de un estado termodinámico, lo que es trabajo y energía, posición y energía potencial, término que también conocen, la energía potencial, movimiento y energía cinética, término que también conocen, la energía cinética, los cambios de presión y volumen fundamentalmente relacionados con el trabajo, y en una definición particularizada para lo que es termodinámica, pero que parte del conocimiento que ustedes tienen de física, que dice que el trabajo es fuerza por distancia. Lo que es energía interna, el primer principio de la termodinámica, cambios energéticos en procesos cíclicos, y relaciones matemáticas de los cambios de estado, cambios energéticos en relación con los cambios en las propiedades del sistema, cambio de estado a volumen constante, cambio de estado a presión constante, relación entre entalpía y energía interna, vamos a ver algunas ecuaciones, calor específico y capacidad calorífica molar, capacidad calorífica volumen constante, capacidad calorífica presión constante, relación entre Cp, que es la capacidad calorífica presión constante, y Cv, que es la capacidad calorífica volumen constante, los procesos termodinámicos, que es un proceso adiabático, que es un proceso isotérmico, que es un proceso isocórico y que es un proceso isobárico. Con esos conceptos vamos a hablar de los ciclos termodinámicos,
que fundamentalmente se refieren a motores termodinámicos, o los motores, ¿ya? Los estudiantes de ingeniería mecánica y electromecánica tienen una materia referida específicamente a estos ciclos termodinámicos. ¿Ya? En estos ciclos termodinámicos, que son motores, pues vamos a aprender a hacer los cálculos de todo lo aprendido en la parte anterior de este capítulo. ¿Ya? Pero además que tomen en cuenta que cuando lleguemos a dar este tercer parcial, con seguridad que va a haber una pregunta relacionada con un ciclo termodinámico, es decir, con los cálculos relacionados con un motor. ¿Ya? Lo que es la termoquímica, ¿sí? La energía asociada a las reacciones químicas, lo que son las condiciones estándar, la representación de las ecuaciones termoquímicas, balance de energía en reacciones químicas, entalpía molar de los elementos, entalpía estándar de formación, entalpía estándar de reacción, leyes de la termodinámica, la ley de Hess, factores que influyen en las ecuaciones termoquímicas, un aspecto muy importante, la calorimetría, cómo hago cálculos de calor en los diferentes sistemas, el calor sensible y el calor específico de las sustancias, el calor latente y las curvas de calentamiento y enfriamiento, y de ahí vamos a hacer algunos problemas. Para finalizar la materia vamos a hablar de un segundo y tercer principio de la termodinámica, que es complemento a la primera ley de termodinámico o al primer principio de la termodinámica, y básicamente el primer principio nos dice que la ley de la conservación de la materia-energía tiene que cumplirse, pero no nos dice nada en relación a si un proceso, un sistema dado va a tener características espontáneas. Entonces, este segundo y tercer principio de la termodinámica nos hablan de la espontaneidad del sistema, la espontaneidad del proceso. ¿Ya? Si es que el proceso planteado va a ser espontáneo o no va a ser espontáneo. ¿Ya? Vamos a comprender la relación de la entropía y el orden, ¿sí? Entendiendo este orden como desordenado o ordenado. En realidad la entropía es una medida del desorden. ¿Ya? Cuando hablamos de procesos entrópicos, estamos hablando de procesos que se desordenan. ¿Ya? Ahí viene el segundo principio, la termodinámica, la entropía, el cambio de entropía. También viene el tercer principio, la termodinámica, la entropía absoluta. Vamos a ver y definir cada uno de esos conceptos, y vamos a calcular variaciones de entropía, y vamos a aprender a calcular lo que es la energía libre de Gibbs, que también nos da criterios sobre la espontaneidad. Pero además también nos habla sobre el trabajo total que se puede obtener de un sistema. Vamos a plantear el uso de los cambios de energía libre de Gibbs para predecir la espontaneidad de un proceso y su factibilidad. Ya, si un proceso es espontáneo, pues es factible. Si un proceso es no espontáneo, pues no es factible, es decir, no se puede realizar, a no ser que cambiemos las condiciones. O algunos autores interpretan y dicen, si el proceso es no espontáneo, con seguridad que es espontáneo en sentido contrario. ¿Ya? Un ejemplo muy rápido para estas palabras: cuando ustedes han inflado, por ejemplo, un globo, ¿sí? Alguna vez han debido jugar con el globo, y soltando la boquilla del globo, pueden ver que el globo se empieza a vaciar espontáneamente y empieza a corretear, ¿no ve?, por diferentes partes del ambiente donde estaban jugando, y ese es un proceso espontáneo. Pero el proceso en el cual se llena de aire el interior de ese globo, así libremente, es no espontáneo, porque no voy a dejar el globo y se va a llenar de aire. Para que se vuelva espontáneo, tengo que cambiar las condiciones, y una de las condiciones que cambio, pues, es la presión en la boquilla del globo, de manera tal que la presión externa de aire sea mayor a la presión interna del globo y pueda ingresar aire hacia el interior del globo. Pero estoy cambiando una condición, ¿no ves? Estoy cambiando la condición de presión, y así lo vuelvo espontáneo ese proceso. Ya, eso se refiere a la espontaneidad, que en su momento vamos a dar una explicación mucho más ampliatoria a lo que acabamos de comentar.
Ya, el segundo principio, la termodinámica, vamos a ver en su contenido la función de la entropía o la función de entropía. El tercer principio, la termodinámica o entropía absoluta, ya, la determinación y evaluación de los cambios de entropía, los cambios de entropía que se pueden presentar frente a los cambios de temperatura, la energía libre de Gibbs y los cambios de la entalpía libre con la temperatura y la relación entre el cambio de energía libre de Gibbs estándar y la constante Kp y finalmente problemas. ¿Ya? Aquí hay adicionado una serie de libritos. Ya, primero, antes, estos 3 capítulos, electroquímica, primera ley de termodinámica y segunda y tercera ley de termodinámica, son los capítulos correspondientes a un tercer parcial. ¿Ya? También con fecha a confirmar de acuerdo a al cronograma que nos haga llegar la dirección del curso básico. ¿Ya? Uno de los libros que recomiendo está anotado aquí con el número 2, es el IBARS, que son problemas de química general. Aquí hay muchos problemas, hay problemas resueltos y también problemas planteados. Pero es más, hay un solucionario ya de este IBARS que creo que lo tengo en formato electrónico y también el libro de teoría que por la gentileza de uno de ustedes en el anterior semestre nos hicieron llegar al curso, ya este libro de IBARS en teoría, que es el libro que recomendamos para que puedan repasar aparte de los ejercicios que van a hacer con el ayudante. Ya, el Shaun de Química General también nos da pautas, nos da información, nos da problemas, tal vez algo más sencillos, pero esos problemas sencillos pueden ser la base de un conocimiento más profundo en esos términos. Un libro recomendado para la teoría es Química General de Silverberg, ¿ya? Que está planteado aquí también como Química, que se llama de Silverberg. Otro libro muy interesante es el Química, el curso universitario de Bruce Mahan, ¿ya? Que tal vez lo puedan conseguir en el espacio virtual. ¿Ya? Es un libro de la Universidad de Massachusetts, si recuerdo bien, de una universidad norteamericana, que tiene bastante información teórica, bastante conocimiento a transmitir de la parte teórica y algunos ejercicios. ¿Ya? Y otro libro es el Química de Mortimer. ¿Ya? Hay otros textos actuales, pero el que recomiendo para trabajar en este curso se refiere a este IBARS, problemas de química, por la sencilla razón de que al igual que las otras materias, la evaluación va a ser fundamentalmente en base a la resolución de problemas. Ya en los exámenes presenciales que dimos el anterior semestre, cada examen tenía 4 problemas. En los exámenes que dábamos antes de la pandemia, cada examen tenía una pregunta teórica y 4 problemas. ¿Ya? Entonces, las preguntas teóricas que eran para responder verdadero o falso o completar con alguna palabra un concepto, pues tiene una mínima participación en relación a los problemas. Por eso es que recomiendo este librito de problemas, porque tienen que aprender a resolver problemas en función de los conceptos teóricos que se tengan. Ese es el programa. ¿Hay alguna pregunta? No, ingeniero. Por mi parte no, Inge. Ya, gracias. Y vamos a entrar Diego Flores. Y había una persona que me salía como mensaje que la computadora dudaba que sea la persona que indicaba y sencillamente la ha eliminado. Es lo que acabo de ver en mi pantalla. Ya por ahí también tenemos, no sé si espías o tal vez estudiantes que quieren acceder a estas ideas de este curso. Ya, si no hay preguntas, vamos a completar ahora. Vamos a dejar de compartir este programa.
y vamos a volver a la presentación. Y ahí vamos a tener aquí ya hemos hablado del programa, el cronograma está sujeto a que la dirección nos dé la instrucción de en qué fecha son los exámenes, ¿ya? Pero seguro que el semestre va a durar más o menos hasta el 18 de diciembre. ¿Ya? ¿Cómo va a ser la evaluación de la materia? ¿Ya? Por lo menos en las instructivas iniciales vamos a dar 3 parciales y el total de los parciales van a tener una nota de 70%. ¿Ya? El total, es decir, la nota de cada parcial es 70 dividido 3. El examen final es evaluado por 25 puntos, pero además este examen final equivale a un examen recuperatorio, es decir, la nota más baja. Si en el segundo parcial, por ejemplo, me saqué 20% de nota y en el final me saco 60%, esa nota de 60 me sirve para el examen final, pero además, como es considerado como un recuperatorio, también va a servir para que en mi segundo parcial, en vez del 20, aparezca 60. ¿Ya? Y la ayudantía vale 5%. ¿Ya? Tenemos ya ayudante. En realidad ya tendrían que haber pasado clases ayer en el horario de 4 a 6, pero como todavía no había listas y yo recién estuve buscando la solución para formar el grupo de WhatsApp, porque, como les decía, nos llegaron las listas sin números de teléfono, ya, inclusive sin correos electrónicos, y tal vez algunos de ustedes no aparecen en esa lista porque he visto en el WhatsApp varios estudiantes que se solicitan que se los incorpore al grupo de WhatsApp, lo que hemos hecho para que todos puedan participar. Ya, pero de todas maneras, si tienen amigos que están en este grupo y que no se han podido registrar en el WhatsApp, ya les pasan la pauta para que se registren o que escriban al grupo de WhatsApp con su nombre y su celular para que se los incorpore en el grupo y así puedan trabajar y participar del mismo. ¿Ya? Ahora, normalmente trabajamos en el grupo que el estudiante que aprueba los 3 parciales se exime del final. Es decir, ¿ya? Si tuviera, por ejemplo, primer parcial 51, segundo parcial 60, el tercer parcial, por ejemplo, 58, que nos da una nota de aprobación, aprobado los 3 parciales, eso significa que se exime del final. Ya esta nota está incorporando también la nota de ayudantía, la nota que aparece en el acta, tanto teoría como ayudantía. Ya se va a eximir del final y la nota que va a aparecer en su acta del examen final, pues va a ser de 60. Ya su nota más alta. Eso nos referimos con que el estudiante que aprueba los 3 parciales se exime del examen final y que la nota que va a aparecer en su examen final es la nota más alta que tenga entre los parciales. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido esa parte? Sí, ingeniero, sí entendí. Ya.
Entonces, ojalá varios de ustedes puedan acceder a este tratamiento y así al final del semestre, donde están más estresados con los exámenes finales, las tareas, etcétera, ya se liberan de química y pueden dedicarle más tiempo a otra o a otras materias que tengan que dar exámenes. Ahora, aparte de esta evaluación, ya hay un examen de segundo turno al cual acceden los estudiantes que tengan entre 41 y 50 de nota. Ya el segundo turno se lo va a dar seguramente en el mes de enero del próximo año, y los que aprueben ese examen de segundo turno, pues así se hayan sacado 100% en ese examen, su nota que va a aparecer en el acta es de 51. Ya todas las notas de aprobación en segundo turno aparecen con la nota de 51. ¿Ya? Pero es importante que conozcan que tienen una posibilidad adicional de aprobar la materia en un examen de segundo turno, siempre y cuando mi promedio en el curso regular o en los exámenes parciales y final correspondientes esté entre 40 y 51. Ahora, enseguida les voy a mostrar un código del Classroom para que puedan inscribirse, registrarse en el Classroom. ¿Ya? ¿Por qué? Porque trabajo con formularios Google en el cual adiciono otros puntos. ¿Ya? Es decir, pueden ganarse puntos adicionales para su parcial debido a trabajos. ¿Ya? Por ejemplo, les comentaba de que hablábamos de la energía nuclear, ¿no ve? Ya, aquí un pequeño trabajo de investigación sobre qué es la fisión y lo que qué es la fusión nuclear, por ejemplo. Ese trabajo que voy a habilitar un formulario específicamente para el trabajo dado, que me lo hacen llegar en PDF y lo cargan en este formulario, ¿ya? Y puede ser que sea por 2, 3, 4, o si es muy fuerte el trabajo, sobre 5 puntos correspondientes al parcial que vamos a dar. Si esa tarea fuera para un primer parcial, pues el primer parcial lo dan sobre 105 puntos, con 5 puntos ya asegurados. Pues esos 5 puntos se van a sumar a la nota que se saquen sobre el 100% correspondiente al parcial. Tareas, se les puede dar, resuelvan. A veces de algún libro saco un grupo de problemas y les pido que resuelvan. Normalmente eso sucede antes del parcial. O también les publico un examen anterior para que puedan resolver. Es más, hay solucionarios de exámenes anteriores, pero se trata de que cuando estén analizando de esos solucionarios, pues aprendan a resolver los problemas correspondientes. O la participación también con preguntas que puedan hacer en clases, con preguntas o aportes, ¿por qué no?, que puedan hacer en clases. Ya, esos son los otros puntos. Y aquí está la bibliografía con lo que les indicaba. El texto recomendado, problemas de química general, de IBARS, ya, tanto el texto donde está y una pequeña parte teórica, problemas resueltos como demostrativos y problemas planteados, pero además también existe el solucionario a este librito, ya que hay en formato electrónico. Yo voy a ver de colocarles en el Classroom. Ahora voy a dejar de compartir esto. Antes, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, Por mi parte, Inge. ingeniero, se ha entendido Ninguna, todo. dije. Ya, Sí, todo claro, No, Inge. Inge, todo todo claro. claro. Ya. A ver, creo que había alguien que quería preguntar. Ya. No hay preguntas. Entonces, ahora vamos, les voy a mostrar el código del Classroom con el cual tienen que registrarse en el Classroom. ¿Cuál es el objetivo de que se registren en este Classroom? Ya, muchas veces el WhatsApp o nuestros celulares no tienen mucha capacidad para documentos muy grandes. Entonces,
a través de los trabajos de clase que hay en este Classroom, es que van a poder acceder a esa información. Y enseguida les muestro. Y ahí tienen el código de acceso para que se registren en el Classroom. Ya, ese registro lo van a hacer no con correo institucional, ya, porque en la UNSA les han dado, ¿no ve? Que es maestro que en algunas materias o les han exigido que tengan su correo institucional. Ya, este correo lo pueden, o este registro, lo pueden hacer con su correo comercial, con su Gmail o con su Hotmail. ¿Ya? Y van a colocar sus apellidos, primero sus apellidos y después sus nombres, para que me facilite el trabajo y pues salga en el Classroom un orden alfabético. Entonces, con este código pueden registrarse. ¿Sí? ¿Se ha visto? ¿Se han anotado? Sí, ingeniero. Ya. Entonces espero que se registren y esto nos va a servir para una comunicación adicional aparte del WhatsApp para que puedan acceder ustedes inclusive a los cuadernillos de avance de materia que vamos a tener, que los voy a ir publicando para que ustedes puedan estudiar de los mismos o complementar estos documentos con su estudio que puedan tener de otros libros y se van a ir publicando en el Classroom a través de este código. Ya, aquí ese es el código. Y aquí está la materia química, ya, donde todavía no tengo a nadie registrado. Aquí ya tengo una persona registrada. Nelvi, bienvenida. Ya, todos van a estar bienvenidos, pueden registrarse. Y aquí en lo que es el trabajo de clase, aquí voy creando los trabajos, los libros, los solucionarios. Es más, si encuentro nuevamente en los archivos, en la memoria de mi computadora, un texto de solucionarios de exámenes anteriores, pues con gusto se los voy a publicar para que también les sirva como material de repaso. ¿Ya? Está bien, ingeniero. ¿Listo? Ingeniero, tengo una pregunta. Adelante. Para los trabajos de investigación, ¿se puede hacer a computadora o tiene que ser transcrito a mano? En realidad debería ser transcrito a mano, ¿no ve? Ya, porque cuando trabajamos con la computadora es copy-paste, ¿no ve? Ya, pero tampoco se les pide que si va a haber algún trabajo de investigación, pues sea un trabajo que sean un trabajo de 50, 60 páginas. Y en el ejemplo que les daba, lo que es fisión y lo que es fusión, puede ser media página, en un concepto muy sencillo. Ya, entonces ahí vamos a quedar que los trabajos, ya quedaremos que los trabajos van a ser manuales, ya, para que no se estén tentando de mandarme 80 hojas, 100 hojas, como alguna vez me sucedió sobre algún tema, y con la seguridad de que no han leído pues esas 80 o esas 100 hojas. Está bien, ingeniero, gracias. Ya, entonces los hacemos a mano, lo ponen en PDF y me van a pasar al formulario correspondiente. Aunque todavía no les estoy dando ninguna tarea, pero en su momento les voy a dar la tarea y lo vamos a ir comentando también en clases. Y si en clases hay alguna pregunta sobre la tarea, pues la hacen. Y si en clases hay alguna pregunta sobre el tema avanzado, no se tacañeen con sus preguntas, no se limiten, no se cohiban, lancen su pregunta, hagan su pregunta. Y aparte de la formación profesional, es hacer preguntas.
porque yo estoy seguro de que todo lo que nos habla el profesor, y a veces nos habla a una velocidad muy alta, ¿no ve? Tal vez ahora yo he hablado muy rápido sobre varios temas y por ahí no han comprendido varios de ellos, pero ya en el momento en que tengamos que trabajar específicamente sobre un tema, espero tener la suficiente pausa para que puedan comprender. Ahora, si las ideas, los conceptos se lanzan muy rápidamente, o por más que se hayan lanzado pausadamente, no se ha comprendido, hagan las preguntas, participen de la clase. ¿Ya? Ustedes tienen que empezar también a formarse no solamente en la parte técnica, sino en la parte personal, porque cuando vayan a trabajar, no van a trabajar solitos, van a trabajar con gente. Y cuando estén, por ejemplo, en su primer trabajo, van a ver temas, situaciones, métodos que no los conocen. Eso sucede en un primer trabajo. ¿Y cómo vamos a aprender? Pues preguntando a la gente que ya estaba trabajando ahí, ¿no? Entonces, por lo menos ese rol de poder volverlos, entre comillas, preguntones, puede ser función del docente universitario para que en función de las preguntas generemos mayor conocimiento, generemos mayor inquietud y, ¿por qué no?, generemos iniciativas de investigación. Alguno de ustedes quiere hacer dulces, nos preguntamos cómo se hacen los dulces, ¿no? Empezamos por averiguar cómo se hacen los dulces. ¿Ya? Puede ser un ingeniero electrónico que, ¿por qué no?, puede tener su fábrica de dulces. Yo les comento que en el transcurso de mi vida profesional, en una temporada que estuve en Sucre, y ustedes han escuchado propagandas, ¿no?, de los chocolates para ti. Esos chocolates para ti, que son chocolates que se venden a nivel nacional, que son de exportación también, y que tiene mucha iniciativa. Ya hay mucha innovación en los chocolates, porque para Todos Santos, por ejemplo, sacan calaveritas de chocolate, para el Día del Maestro sacan libros en chocolate, ya para el Día de la Madre sacan florcitas en chocolate, etc. Van innovando sus productos, y ahí resulta que esa fábrica de chocolates fue iniciativa de un ingeniero electrónico, que con sus conocimientos electrónicos diseñó la planta con muchas dificultades iniciales, desde luego, pero que después se fueron ajustando hasta llegar a la actualidad, y que le puso su control automático, empezó a trabajar con chocolates, inicialmente con una pequeña cantidad, y seguramente también con un pequeño capital de operación, de tal manera que ahora Chocolates para Ti ya no es de un solo dueño, es una sociedad anónima, con varios dueños que seguramente han puesto su capital para que esa fábrica funcione. Pero ahí viene la iniciativa. Seguramente el ingeniero Solares, que es el que dio origen a la fábrica, se preguntó en su momento cómo se hacen los chocolates o qué podía hacer con el conocimiento que tenía y maquinaria que podía tener para hacer chocolate. Entonces, justamente eso se origina en función de las preguntas, las inquietudes que pueda tener cada uno de ustedes en poder generar, inclusive, no solamente actividades científicas o de investigación o profesionales, sino también emprendimientos a futuro. Cuando ya tengan su título y digan, aparte de trabajar, puedo hacer dulces. Yo el otro día hablaba con otro colega que, aparte de su profesión, él tiene una carpintería, pero ya con mayor visión profesional. Ya mercados muy exclusivos. Entonces, pregunten, jóvenes, pregunten, señoritas. Se hace muy importante la pregunta. Ya les comentaba también iniciando una clase anterior, una clase de otra materia en este semestre, ya les comentaba de que ¿quiénes son los mejores investigadores? Los niños. ¿Por qué? Porque a los niños todo les llama la atención, ¿no ve? Y preguntan todo. A tal extremo que en Latinoamérica los padres tienen el mismo comportamiento, y cuando el niño ya ha hecho demasiadas preguntas, ya le dicen, cállate, ya no molestes, ¿no?
ya, o anda a jugar, o anda a ver televisión, o toma mi celular. Y si ustedes se fijan, los niños tal vez son más expertos que ustedes en el manejo de los celulares. O cuando lleguen a la edad de ustedes, van a tener muchas más capacidades que ustedes en el manejo de los celulares, porque les inquietan, ¿ve? Sí, de otro colega que no le dejaba usar el celular a su hijo de 4 años, y el niño averiguó cómo se borraban los programas de su celular y borró todos los trabajos que tenía su padre. Tal vez como una revancha, tal vez como una expresión de rabia, porque su padre no le dejaba usar ese celular. Y aprenden con juegos, ¿no ve? Como van a aprender tal vez ustedes. Y entonces pregunten, sean inquietos. Ya, lo que queremos como San Andrés y Facultad de Ingeniería en particular es que sigan saliendo, sigamos formando buenos ingenieros, que generen la reputación, que mantengan la reputación de nuestra facultad y que muestren al mercado que su formación, pese a ser bastante exigente, bastante sufrida, ¿ya?, pues tienen buenos ingenieros. Tal vez han visto un mensaje que una colega en una ocasión me envió y que decía: querida Facultad de Ingeniería, referida a la Universidad Mayor de San Andrés, querida Facultad de Ingeniería, realmente fue muy difícil entrar a tus aulas, pero lo que no sabía era cuán de difícil era salir de tus aulas, ¿ya?, que era mucho más difícil salir de las aulas. Y eso puede ser real, pero es parte del sacrificio, es parte de la formación que ustedes han decidido tener. Y como producto de la Facultad de Ingeniería y de cada una de sus especialidades, es que se espera que los ingenieros pues sean buenos y nos hagan quedar bien, ¿no ve? Como facultad, para mí realmente me siento orgulloso cuando me encuentro con algún joven que es ingeniero y que ya está en cargos de alta responsabilidad, o que me comentan otros colegas de cargos direccionales que fulano que es ingeniero, el fulanito de tal que es ingeniero, que ha salido de tu facultad, pues es muy bueno, responde aquí en la planta y nos da muchas satisfacciones con su profesión. Y entonces trata de que cada uno de ustedes sea bueno. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos hablado de todo el campo en el cual vamos a trabajar. Y vamos a tener tiempo suficiente hasta que nos den el cronograma que no ha llegado para poder completar el programa para un primer parcial. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Por mi parte no, ingeniero, todo claro. Ya, gracias. ¿Alguien que tenga alguna consulta? Ya, con esta primera clase nos vamos a retirar ahora del aula virtual y el día lunes ya vamos a comenzar a avanzar materia, aunque ya lo tenía preparado aquí, les van a poder visualizar el tema que vamos a avanzar ya en la siguiente clase y que se refiere a este punto, a la teoría cinética de gases. ¿Ya? Lo que les decía, aquí en esta teoría cinética de gases vamos a manejar leyes de la física, ya, por ejemplo, términos de cinemática, que el espacio es igual a la velocidad media por el tiempo, ¿no ve? Una primera ecuación que ven en sus cursos, después que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿ya? O cuando hay equilibrio, sumatoria de fuerzas es igual a 0, lo que habíamos comentado también hace un rato, que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, o los cambios de velocidad respecto del tiempo, ¿ya? Que hay una energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y que está asociada a la temperatura. Mientras más alta es la temperatura, mayor va a ser la energía cinética de las moléculas. ¿Ya? Ese tipo de conceptos vamos a manejar en esta teoría cinética de gases para poder llegar a representar lo que es la ecuación fundamental de la teoría cinética de gases. ¿Por qué se llama ecuación fundamental? Porque a partir de esta ecuación fundamental podemos deducir todas las demás ecuaciones que ya vieron
en los cursos anteriores con proporcionalidades. Pero aquí ya no vamos a hablar de esas proporcionalidades, sino vamos a hablar de los fenómenos físicos que se conocen y que nos permiten llegar a mostrar que esas proporcionalidades que estudiaron en un curso anterior son válidas también desde el punto de vista técnico y que tienen plena justificación desde el punto de vista técnico. Es lo que vamos a ver. Es un capítulo muy bonito, muy interesante. Les decía, aquí podríamos especular sobre el accionar de la policía cuando lanzan los gases, ¿sí? Y cómo se difunden esos gases lacrimógenos en un ambiente, o cómo se podría, por ejemplo, justificar cuando estamos en la casa, ¿no ve? Y hay vapores que nos llegan desde la cocina de algo que están preparando, o cuando vamos a Chocalla y sentimos que hay un mal olor debido a la fermentación que hay en el agua y que despide gases que para nuestro olfato no es muy agradable. Entonces, ese es el movimiento de los gases. Y eso es lo que vamos a ver ya a partir del día lunes. Nuevamente, si no hay preguntas, pues que tengan un fin de semana y el día lunes ya comenzamos a desarrollar tema para la materia. ¿Ya? Inge, Dime, ese PDF lo puedes subir para irlo viendo, por favor. ¿cuál PDF de esta teoría cinética? Sí, porfa, Inge. Ya lo puedo subir y van a ir leyendo. Y por ahí también ya en su lectura puedan tener algunas preguntas, ya a medida que vayamos avanzando. Lo voy a subir a este PDF, ya, no sé cuántas páginas será, aquí está, en realidad está en Word, hablamos de los gases ideales, la ecuación, las velocidades, las moléculas, aquí vienen lo que les decía, los conceptos de cantidad de movimiento, por ejemplo, un concepto que tienen de física, la conservación, ¿no ves? De la cantidad de movimiento, las ecuaciones. Ya lo voy a subir esto para que puedan leer. Hay puntos que están resaltados con colores para poder identificar o dar una explicación adicional. Estamos hablando de la ley de Graham, algunos problemas. ¿Ya? Algunos problemas también relacionados con la ley de Graham. Y bueno, en este PDF no está la ecuación de Van Hoff, pero en otro vamos a ver la ecuación de Van Hoff para hablar de gases reales. Y entonces este cuadro les voy a subir, este PDF les voy a subir más o menos de una hora y media para que puedan visualizarlo y los que gusten empiecen a leerlo y también, ¿por qué no?, empiecen a generar las preguntas. Ya, la única recomendación que si hay preguntas, las realicen en el momento en que lleguemos a tocar el tema. ¿Ya? Porque si comenzamos a desarrollar el tema y ahí ya me empiezan a dar sus preguntas, por ahí no se va a comprender porque todavía no estamos avanzando esos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, una pregunta y sobre la velocidad más probable, por ejemplo, ¿sí? Ya, esa pregunta no me la van a hacer al comenzar a avanzar la materia, sino cuando lleguemos a este subtítulo de velocidad más probable. Con el objetivo de que la respuesta esté enmarcada en la explicación que vamos a dar en relación a la velocidad más probable. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito de paciencia, más o menos en una hora y media, les subo este tema al Classroom, donde ya debemos tener varios inscritos. ¿De acuerdo, joven? Está bien, Inge, muchas gracias. Listo. Ya, ahora sí, si no hay más preguntas, pues me despido. Nuevamente que tengan un bonito fin de Una semana. pregunta, Inge. A ver, dime. ¿El link de Classroom lo va a pasar al grupo? Sí, les puedo pasar al grupo, si es que no han anotado acá. Ya les Sí, puedo pasar al grupo, si no, también lo podemos mostrar de nuevo aquí, si no tomaste apunte, pero ya, lo voy a pasar al grupo porque seguramente del grupo donde tengo 140 inscritos, ya no están todos aquí, creo que tengo alrededor de 80 estudiantes ahorita en esta aula virtual, y lo voy a pasar también al grupo, pero este es el código de acceso al Classroom, código de acceso para registro,
Y cuando estén registrados ya van a poder acceder al material que esté en el Classroom. Ya todo en minúsculas CIEJ6PJ y registrarse no con el correo institucional, sino con su correo comercial, con el Gmail o con el Hotmail, ya, pero no con el registro de la UMS, no con el correo de la UMS, porque no les va a aceptar. Ya lo voy a poner al Classroom. Sí, Al ingeniero. Classroom, digo, al WhatsApp. ¿Alguien más quería preguntar? Ya. Entonces, por tercera vez, que tengan un buen fin de semana, un lindo fin de semana, y nos vemos el lunes. Ya, en 1 hora y media más o menos voy a colocar el material. Voy a verificar también el número de estudiantes ya registrados en el Classroom. Es importante que se registren en el Classroom por el acceso al material de trabajo que vamos a tener, ¿ya? Y si tuvieran amigos de que no han participado de la clase porque no están en el grupo de WhatsApp, ¿ya? De igual manera que se registren en el Classroom, pero por el WhatsApp me pasen el número de su celular para que los incorpore al grupo, ¿ya? Hasta el lunes, jóvenes y señoritas. Hola, ingeniero. Chao.